Octubre no se olvida. ¿No se olvida? ¿Qué es lo que se recuerda? ¿Qué ocurrió el 2 de octubre? No, no es broma. Hay mucha gente que desconoce lo que ocurrió el 2 de octubre. Y no me refiero al pueblo en general. Me refiero a muchos universitarios que realmente ignoran lo que sucedió. No lo saben. Y tampoco les interesa conocer el evento ni las razones que lo generaron. Es más, hay universitarios que denigran el movimiento tanto como si hubieran sido culpables los compañeros de la masacre de la que fueron objeto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que haya gente así de desinformada en la universidad! Y que a su vez desinforma y confunde a los más jóvenes. Pero si leen medio libro al año, ¿qué podríamos esperar? Decía nuestro querido mártir argentino del mundo: ser cultos para ser libres. ¿Somos cultos? ¿Somos libres? Una última cosa. Recuerden que el pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. ¿Cuántas veces más vamos a repetirla? Hasta la victoria siempre. El movimiento del 68. El 2 de octubre no se olvida. Son cosas que nos han mencionado desde que vamos en la preparatoria. ¿Pero realmente conocemos la historia? ¿Realmente conocemos qué es lo que sucedió? Vamos a preguntarles a algunos compañeros de la comunidad universitaria. El movimiento del 68 pues está basado en una injusticia social por la cual empezó un movimiento de estudiantes, el cual pues poco a poco fue ganando fuerza hasta que culminó en el 2 de octubre de 1968. La Plaza de las Tres Culturas decidieron unirse precisamente para iniciar una marcha, y pues ahí fueron atacados por el régimen de Díaz Ordaz. Yo me enteré del movimiento del 68 porque me apareció información en internet, entonces me puse a investigar más acerca de lo que se aconteció ese día, como la matanza de los estudiantes comandados por el ejército de en ese entonces el presidente Díaz Ordaz. Lo que sé acerca del movimiento del 68 es que fue un movimiento estudiantil, creo originado por la UNAM, a ciertos desacuerdos que había en ese entonces. Lo que yo sé del 68 es que todo había iniciado por unas denuncias contra la policía por exceso de fuerza contra alumnos universitarios. Este tema se supo entre la comunidad, los cuales se unieron en movimientos estudiantiles para demandar esta y otras injusticias del gobierno contra los alumnos. Díaz Ordaz tomó esto como una rebeldía y mandó a eliminar a todos los alumnos en Tlatelolco. Todo esto con tal de dar una buena imagen ante el mundo, debido a que en ese año se celebraban los Juegos Olímpicos en México. Y ahí lo tenemos. Realmente son pocos los que conocen bien cómo fue la historia. Y muchos de nosotros solamente conocemos una pequeña parte, una punta del iceberg de qué fue lo que sucedió. Sabemos quién fue y un poco del por qué, pero hasta ahí. No conocemos realmente por qué se dieron las manifestaciones, no sabemos muchas cosas. Y aún así sabemos que es una fecha que es importante y que tiene que conmemorarse, pero no sabemos por qué. Y este es un problema que está aquejando a la comunidad, tanto universitaria como en general de nuestro país. La falta de información al respecto del tema. Y parece que a 53 años que lleva el movimiento del 68, este ha ido perdiendo su relevancia, su importancia conforme van avanzando las generaciones. Cada vez menos y menos van sabiendo de qué fue lo que sucedió. Y solamente les suena porque alguien se los mencionó en algún momento, pero hasta ahí llega. La oscuridad engendra la violencia, y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche, para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer en el pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete.
pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Ay, la violencia pide oscuridad, porque la oscuridad engendra sueño, y podemos dormir soñando que soñamos. Mas he aquí tocó una llaga. Es mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangra con sangre, y si la llamo mía traiciono a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Mi papá nos platicaba que después de lo sucedido el 2 de octubre del 68, las autoridades policíacas en la Ciudad de México se dedicaron a perseguir a los jóvenes. Si a esto les encontraban algún tipo de propaganda subversiva, botes o una identificación que los acreditara como estudiantes de alguna institución educativa, inmediatamente los detenían, los golpeaban y los llevaban presos a la cárcel de Lecumberri. ¿Qué tal? Mi nombre es Lizy Hernández. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería por parte de la UNAM y estoy cursando el 5º semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Para mí el 2 de octubre representa mi educación, mi presente y el camino que nos toca por recorrer para acabar con la injusticia. Gritemos y alcemos la voz, por los que ya no pueden, por los que cayeron y por todos aquellos que le robaron sus sueños. Como la escritora Rosario Castellanos dijo, recuerdo y recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Serrano Morales. Soy maestro desde hace más de 40 años. En 1968 yo era un niño y vivía prácticamente en la provincia. Las noticias no llegaban con la prontitud, con la rapidez que lo hacen hoy en día, de tal manera que vivíamos prácticamente incomunicados. Debo de decir que para mí, en ese momento, el movimiento del 68, el 2 de octubre, pasó por completo desapercibido. Sin embargo, a partir de los movimientos juveniles de la década de los 60 de todo el mundo, y particularmente en el 68 en México, hubo muchos cambios en cuanto a educación se refiere en nuestro país. Algunos ejemplos de ellos son que se reformaron y se crearon muchas leyes en cuanto a educación para ampliar la cobertura, para llegar a todos los lugares, desde los pequeñitos de preescolar hasta los universitarios. Se crearon nuevas universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana. La UNAM, entre otras escuelas, amplió sus servicios, creando nuevas unidades académicas fuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Así entonces, aparecieron las facultades de estudios superiores, conocidas como FES, y las escuelas nacionales de estudios profesionales, conocidas como la ENEP. Todas ellas albergando a muchos estudiantes y ampliando la cobertura. Puedo decir hoy que sin duda alguna, gran parte de lo que conocemos como educación lo debemos gracias al movimiento de 1968. A 53 años del movimiento del 68, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues revisando podemos encontrar que los líderes eran hombres, que hubo varios cientos de hombres encerrados en la cárcel de Lecumberri. ¿Y las mujeres? Activistas que también marcharon junto a ellos. Se les olvidaron. Tenemos a la Tita, a la Nacha, pero en realidad sus nombres son Ana Ignacia Rodríguez y Roberta Avendaño, ambas abogadas.
tenemos un nombre por ahí que solo ubicamos cuando vemos muy cercanas estas fechas la película del Grito. Y es nada menos que Marisela Fernández Violante. A 53 años, las mujeres seguimos luchando por un lugar. Y las mujeres también hemos hecho historia y hemos abierto caminos. El 2 de octubre representa un México harto y cansado, un México activista, con necesidad de cambio y de nuevos actores sociales. Representa también el despertar de una sociedad mexicana en contra de la represión de un régimen autoritario, de un gobierno sofocante dispuesto a hacer todo para callar al pueblo. Un pueblo que decidió unirse y exigir el cumplimiento de sus derechos, marcando así un parteaguas entre callarse y levantarse. Vaya, en realidad, este hecho no es distinto a lo que vivimos actualmente, a esa constante lucha de los grupos sociales para hacer valer sus derechos, para acabar con la corrupción, con la desigualdad económica y social, con la discriminación, con el racismo, el machismo y la homofobia. No es nada diferente a esas mujeres que unidas actualmente salen a las calles. Salen a exigir seguridad porque resulta que cualquier cabrón, imbécil, enfermo puede tomarse la libertad de agredirlas. Sí, de agredirlas, de violarlas, de acosarlas y lo peor, asesinarlas. Esas mujeres que después de ser violadas tenían que aguantarse, tenían que callar y después dar a luz al hijo de su agresor. ¿Por qué? Porque simplemente no eran libres de tomar una decisión sobre su cuerpo. Tampoco difiere mucho de la lucha constante de la comunidad LGBT+, con esa pelea por ser reconocidos como personas, por la normalización, por el respeto de sus derechos humanos y la liberación de los estigmas negativos impuestos por nuestra sociedad. Estigmas que representan un freno para poder formar una familia, para poder expresarse con base en su identidad, para poder vivir, sí, para poder vivir. Y es que gracias a todos esos antecedentes como es el movimiento del 68, hoy como sociedad podemos gozar de un poco más de beneficios. Es así como hemos aprendido que todo es una lucha constante, que si no somos nosotros quienes accionemos, nadie más va a venir a hacerlo. Y es solo así como sabemos que únicamente unidos podemos lograr grandes cambios. Uno de los objetivos del movimiento del 68 fue generar una sociedad igualitaria, democrática en sus instituciones y crítica de los malos gobiernos. 53 años después, los jóvenes consideran que en aquel entonces se sentaron las bases para que así sucediera. Algo estamos haciendo mal como sociedad, pues hemos permitido injusticias como la de Aguas Blancas o la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Este 2 de octubre, conmemoremos y no olvidemos. Han pasado 53 años y la ausencia de mis compañeros, familia, amigos es para mí un espejismo, un silencio a gritos que no he podido callar con palabras. Hay un ego que creímos haber dejado atrás, que nos acompaña toda la vida y se hace cimiento en nuestras memorias al que, tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, qué estudios tengamos, qué edad tengamos, qué color seamos, cuánto dinero tengamos, y mucho menos cuánto aprendemos o olvidamos. Siempre vamos a regresar. Represión, injusticia, intolerancia, miedo, muerte. El movimiento del 68 fue una de las represiones más grandes vistas en México. Este movimiento representa la lucha a los derechos, pero también la represión a estos. Una lucha que terminó en masacre que pudo ser evitada si el gobierno mexicano hubiese puesto atención a las peticiones.
peticiones que exigían cosas básicas para una sociedad fastidiada por un gobierno rico gobernando un pueblo pobre en democracia, pobre en justicia, pobre en igualdad y pobre en libertad. Hoy seguimos viendo eso. Las apariencias son más importantes que la verdad, la justicia y los derechos. Padres, hijos, amigos, familias y un país que perdieron fe en su gobierno, fe en las leyes y que entendieron la crueldad del hombre. Matanza originada por un gobierno poco tolerante. Seguimos viendo aún en esta época esas intolerancias a la libertad de expresión, pero estas son por debajo de la manga. Actualmente vemos un gobierno represor donde de vuelta nos muestra que le importan más las apariencias que la verdad. Un gobierno que nunca mostrará su cara, porque éste está manchado de la sangre de muchos seres humanos. Mira, el gobierno ha divulgado siempre por sus instrumentos del Estado que aquí hubo una matanza de estudiantes. Díaz Ordaz lo planteó de esta manera: aquí hubo 34 muertos entre estudiantes y soldados debido a la impericia de los estudiantes en el uso de las armas, por lo cual terminaron matando a sus propios compañeros. Esa es la versión oficial, pero en el mundo de la realidad eso no tiene nada que ver. Aquí, el 2 de octubre de 1968, no hubo ninguna matanza de estudiantes, pero no por casualidad, sino porque había orden presidencial de no matar a un solo estudiante. Orden que nunca se cumplió. Pero eso hizo que en este lugar no mataran estudiantes, y se los llevaron vivos. Todo el mundo conoce la fotografía de Mario Menéndez que muestra a los estudiantes semidesnudos contra la pared del Chihuahua. Eso significa que se los están llevando prisioneros. Entonces no tiene sentido afirmar que primero los mataron y después se los llevaron prisioneros. No, fue al revés. Primero se los llevaron prisioneros y después, por alguna razón que nunca se ha aclarado, porque fue un error, mataron 400 estudiantes. Se les pasó la mano, pues. Pero eso fue el crimen menor. Aquí no hubo un crimen. Aquí hubo 3 crímenes, incluyendo un crimen principal, que fue un crimen de lesa humanidad contra 500 indígenas, no más ni menos. Sabemos hasta los nombres porque no eran desconocidos, pero el gobierno evidentemente no los va a divulgar. Ese genocidio fue en ese rincón, es decir, en el extremo norte de Chihuahua, y fue dirigido por el general José Hernández Toledo, usando fusiles M1 y un helicóptero con ametralladoras M50. No, o sea, mataron 500 indígenas. Como ese genocidio lo vieron la gente del edificio Chihuahua, Gobernación se metió departamento por departamento en este primer bloque a matar a la gente por ser testigo potencial. Entonces, en total hubo 500 muertos indígenas aquí, 800 del habitante de Tlatelolco y 400 estudiantes. Es decir, en total 1.700 personas que mataron y desaparecieron el 2 de octubre de 1968, y de esas 1.700 personas la inmensa mayoría fueron niños, porque los indígenas venían cargados de niños y los habitantes de Tlatelolco estaban cargados de niños. Los únicos que no tenían niños eran los estudiantes. Entonces, el 2 de octubre, en última síntesis, y por el crimen principal,
el Estado mexicano le declaró una guerra de exterminio a los pueblos indígenas, igual que Hitler a los judíos. Y esa es la razón por la cual los pueblos indígenas hoy tienen ejércitos y están en las montañas del país. El gobierno siempre miente. Vean las edades y vean los nombres y van a encontrar edades que no son de estudiantes y nombres que son Maximiana, Agustina, Cecilio, Benigno, Cornelio, Reinaldo, Rosalino, Huitláhuac. Así no se llamaban los estudiantes. Ni tenían 47 años, 59, 60, 29, 36, 68. El poema de Rosario Castellanos no está dedicado a los estudiantes, está dedicado a los pueblos indígenas. Por eso Echeverría la mató. Fíjense cómo la mató. Primero le dio el Premio Nacional de Literatura. Como Premio Nacional de Literatura la mandó como embajadora de México en Israel. Y allá a los pocos meses, ¿qué creen? Murió electrocutada en la tina de su baño. Un accidente doméstico. Hasta en las películas sale que la CIA mata así. ¿Eh? Con el secador, te lo meten donde está tú en la tina. Eso lo hizo a la vista de todos y nadie le puso el dedo. Pero es evidente. Entonces es muy importante conocer la historia para entender lo que viene. Porque los ejércitos indígenas no son para hacer un show folclorista, ¿eh? Los ejércitos son para tomar las ciudades. Y eso implica guerra. En fin, las cosas no son como nos las contaron. Las cosas son como son. Si no es otra versión, no. Es como es. Bueno, pues este testimonio es muy importante porque el 2 de octubre de 1968, un joven 68ero estuvo ahí. Era la esquina de la Vocacional 7. Él desde ahí no vio hacia la iglesia. Es decir, él no vio una represión de estudiantes. Él volteó hacia el Chihuahua y allá lo que él vio fue un niño atravesado por una bayoneta. Con esa imagen en la mente, se fue a su casa, se enterró en su cuarto, tomó su guitarra y aquella misma noche del 2 de octubre de 1968 dejó esto para la historia. Al niño yo quiero cantarle para calmar su temor. Decirle que por su ventana todas las mañanas aparece el sol. Decirle que junto a su cuna el hombre le ha puesto amor. Le ha puesto regalos y dulces e historias amables, llenas de valor. Y así, cantando, hablarle con mucha razón. Decirle que a través del tiempo no habrá regalos de amor. El hombre le ha puesto un mundo en donde tendrá que llorar, en donde será un uniforme, un lema y un número más. Decirle que en las ciudades las risas se deben comprar, que el odio no tiene distancia y que el dinero es la libertad. Llenarle la vista con sangre, vaciarle la mesa de pan, atarlo con frases vacías y después matarlo en días de paz. Y así, cantando, dejarlo crecer los días, lo irán cercando. Tendrá lo que deba tener, coche, tal vez una esposa, tristeza, desesperación, angustia, de saberse inútil, de ser solamente ilusión. Sabrá que su vida truncada jamás la podrá reparar, que es parte de muchas partes, pero por desgracia de ningún lugar. Y al niño que mece en la cuna, al niño que nació en abril, si quieres que sea diferente tendrás que obsequiarle un bello fusil.